Esta historia es de mi bisabuelo cuando él trabajaba en la estación de trenes en los años 30. Por lo general, las personas que trabajaban en las estaciones de trenes tenían alojamiento y viviendas entregadas por el gobierno a quienes trabajaban ahí. Mi bisabuelo era soldador, estaba a cargo de las reparaciones y desperfectos del general. Él llegó aproximadamente cuando tenía 18 años a la estación de trenes como ayudante soldador. Ahí aprendió aquella profesión y después se hizo cargo de un sector. Al pasar los años, cuando él asumió el cargo, le asignaron una de las casas para el personal que trabajaba ahí. Mi bisabuelo estaba feliz y empezó a vivir ahí junto a su esposa. Pasaron unos meses y una tarde llega una mujer bastante anciana, con harapos, y le pide conversar con ellos. Mi bisabuelo era una persona bastante amable y le invitó a pasar y a comer algo. La mujer les dijo: en esta casa hay algo más de lo que ustedes creen. Acá se hizo un pacto con el diablo y nunca se pagó aquel precio. Ustedes deben irse. Mi bisabuelo le dijo que hace poco habían llegado, que solamente hace unos meses que estaban viviendo ahí. La mujer le seguía insistiendo que debían irse, que aquí se hizo un pacto y había una deuda muy grave que debía pagarse. Iban a sufrir bastantes consecuencias, y de las peores, si no se iban. Ella, al retirarse, le entrega una bolsita y le dice que es para su protección. En ese tiempo, él le empezó a hacer algunas preguntas, ahí mismo en la empresa, y muchos de sus compañeros le decían que eran puras mentiras, que esa mujer solamente quería sacarles dinero. Él le dijo a sus compañeros que no, que ella no había pedido nada a cambio, solamente le dejó una bolsita diciéndole que era para su protección, y no debía abrirla por nada en el mundo. Y luego de eso ella se fue. Uno de los trabajadores más ancianos, que trabajaba con él, le contó una historia de esa casa. Le dijo que antes de que fuera una estación de tren, todo este lugar, anteriormente había sido un panteón provisorio, y que, según decían, los brujos hacían pacto con el diablo en aquel lugar. No solamente en su casa, sino que todo el lugar estaba maldito. Pasaron los días, y la señora de mi bisabuelo empezó a sentir cosas raras. Las velas se apagaban solas, como si las soplaran, y siempre sentía que la estaban observando. A veces veía sombras, y ese tipo de cosas. Pasaron los años, y mis bisabuelos trataron de tener hijos, pero mi bisabuela jamás pudo. Siempre perdía a los hijos en el transcurso del embarazo. El peor momento fue cuando aquella noche ellos estaban juntos tomándose una taza de té. Cuenta que las velas se apagaron, quedando totalmente a oscuras, solamente con la luz del caldero encendido. En eso se mete una sombra por debajo de la puerta. Ambos quedaron paralizados de miedo. La sombra se posicionó frente a ellos y sintió que le habían dicho: he venido por lo prometido. Mi bisabuelo se recordó de la bolsita que le dio aquella mujer y la dejó en el suelo. La sombra la tomó y sintieron nuevamente que les dijo: vendré por más. Y se fue, llevándose aquella bolsita. A los días, aquella mujer regresa a la casa. Mi bisabuelo la invita a pasar, pero con un poco de miedo y desconfianza. Él le contó lo que había ocurrido a aquella mujer, y ésta le dijo: deben irse. Lo que les entregué es lo último que me queda para tranquilizar el pacto que hizo mi padre. Mi bisabuelo, sorprendido, le pregunta: ¿qué contenía esa bolsita que le dio? La mujer le dijo: son los restos de mi padre. La mujer les contó que había sido su padre quien había hecho el pacto con el diablo en ese momento, y todos se fueron de la casa. El pacto siempre continuaría, porque nunca se cumplió, porque su padre, antes de morir, solicitó el perdón de la iglesia, por lo que fue enterrado ahí, y el diablo nunca lo iba a encontrar. La mujer, antes de irse, le dijo: váyanse, él vendrá por más, hasta que se haya llevado lo último de mi padre, su ceniza, su alma. Si no tiene lo que quiere, vendrá por sus hijos y por ustedes, porque él quiere cada vez más. Mi bisabuelo, a los días, dejó aquella estación de trenes junto a su señora, yéndose a otra ciudad a conseguir trabajo de su nueva profesión. No volvieron a perder hijos en los embarazos, teniendo una familia normal,
dejando atrás aquella horrible anécdota que les ocurrió. Siempre me llamó la atención los mal llamados juegos con entes demoníacos, esos juegos para que se aparezcan e interactúen con nosotros. Pero los errores se pagan caros y perdí mi cordura por un tiempo. Empecé a investigar sobre los pactos cuando tenía aproximadamente 16 años, pero a los 20 me decidí a intentar hacer uno. En aquel tiempo mi vida no era la mejor. Mis problemas emocionales y mi constante depresión me llevó a cometer este error. Quería dejar de sufrirlo. En la casa, mi madre tenía una colección de máscaras que decoraba toda la sala de estar y las escaleras que daban al segundo piso donde estaban las habitaciones. Una noche estaba en mi cama y empecé a leer sobre un tipo de pacto. No era algo muy complicado de hacer y se suponía que las recompensas serían algo que yo quisiera. Debía realizar lo siguiente. Debía tener velas blancas y un pentagrama en un círculo de sal. Debía también empezar después de la medianoche, derramar unas gotas de sangre en las velas sin que éstas se apaguen e invocar al demonio que estaba en el libro. Claramente no mencionaré ni replicaré las palabras que estaban escritas en él. Esa noche hice todos los pasos y la invocación, pero no pasó nada. Sentí que era mi oportunidad de obtener algo mejor, pero me decepcionó que no ocurriera nada. Pasaron varios días, la depresión me impedía salir de mi cama, no salía del cuarto, mucho menos de la casa. Una de las noches comencé a tener sensaciones extrañas. Sentía mucho frío, ese frío que llega hasta los huesos, por lo que bajé a buscar más cobijas al cuarto de lavado. Al volver y pasar por la sala de estar, noté que todas las máscaras estaban volteadas al revés. Esto me causó mucho miedo, pero traté de controlarme. Cuando iba subiendo las escaleras, las máscaras se empezaron a caer una a una. Corrí hasta mi habitación y rápido cerré la puerta. Escuché que algo me decía: «Vine por ti». No lo podía creer. Prendí todas las luces de mi cuarto y me metí bajo la cama. Al otro día mi madre me llamó la atención porque boté las máscaras. Ella me había sentido levantar durante la noche y pensó que yo lo había hecho. Le conté lo que pasó y me trató de mentirosa. No me creyó. En las noches empecé a sentir ruidos constantes que no me dejaban dormir, o cuando me dormía despertaba con terrores nocturnos. Mi madre empezó a preocuparse porque a veces yo no reaccionaba y solo repetía que venía por mí. Le conté a mi madre lo que había hecho y la acompañé a la iglesia. El padre me dijo que con los pactos no se juega, que jamás se ha logrado nada a cambio. Me preguntó si tuve alguna recompensa y le dije que no, por lo que él dijo que aún había una opción de romper el pacto. Me entregó agua bendita y me enseñó algunas plegarias que debía realizar para cuando él volviera a estar en contacto conmigo. La noche siguiente sentí nuevamente ese frío y empecé a rezar las plegarias que el padre me había pedido repetir. En eso escuché nuevamente: «Vine por ti». Le dije que no quería nada, que ya no estaba hecho el trato. Rocié con agua bendita mi cama y empecé a escuchar gruñidos de ella. Continué con las plegarias y repetía que el pacto estaba roto. En eso, desde mi habitación, empecé a sentir como las máscaras restantes caían y rodaban por toda la sala. Después de unas horas ya me sentía mejor. Esa sensación de frío y acoso ya no estaban. Al otro día volví a la iglesia y le comenté al padre lo que había ocurrido, y me dijo que tuve suerte, porque el demonio era un mentiroso, y si yo caía en su mentira, él tomaría el pacto como real. Después de esto empecé a asistir constantemente a la iglesia y a sentirme mejor conmigo misma. Busquen ayuda y no cometan errores tan grandes como el que yo cometí. Cuando era niño, en los años 80, vivía en un pueblo rural, donde la gente se dedicaba a la agricultura como fuente de ingresos principalmente. En el pueblo se comentaba que el alcalde era un satanista y había hecho pacto con el diablo,
porque de un momento a otro él llegó a ser la persona más poderosa del lugar, teniendo todos los recursos que él quería. Decían que él, antes de ser alcalde, era un simple trabajador de hacienda, pero de un momento a otro ganó ese dinero de manera mala vida. Y así, cuando empezó a amasar su fortuna, empezó a contratar gente para que trabajara con él. Cabe decir que no era un hombre malo, pagaba lo justo de sus trabajadores y siempre había sido amable, pero las historias detrás de él eran por su rápido ascenso. En el verano, cuando faltaban trabajadores para la temporada de cosecha, él viajaba a otras localidades a invitar a personas que vinieran a trabajar al pueblo, ofreciéndoles alojamiento y un salario acorde al mercado. Nada de esto hacía suponer lo que realmente ocultaba. Cuando yo cumplí 13 años, empecé a trabajar como temporero en la hacienda, en mis vacaciones de verano. Todo era normal, porque la gente era un grupo muy unido, y me enseñaron a cómo trabajar el campo. Entre los trabajadores existía un grupo que era la mano derecha del alcalde y el dueño de la hacienda. Ellos se acostumbraban a quedarse un poquito más tarde a reuniones de trabajo, según ellos decían, algunos días. Estas reuniones se realizaban hacia las afueras de la hacienda, entre árboles. Un lugar que tenía acceso restringido totalmente. Nadie podía entrar, de ninguna manera, a menos que sea por invitación del mismo alcalde. Un día me quedé escondido en aquellos árboles para saber realmente lo que hacían. Yo, como era niño, quería investigar, quería ver. Llegó la noche y prendieron una fogata. Vi llegar al dueño de la hacienda. Trajo una especie de demonio de oro y la puso en un altar frente al fuego. Luego trajo parte de la cosecha y empezaron a cantar como si se la ofrecieran como tributo. Después trajeron un cordero y lo sacrificaron en nombre del demonio. No recuerdo cuál era el nombre del demonio, era muy niño. Pero lo más aterrorizante fue el ritual que presencié. Cada uno de los presentes tomó un cuchillo, se cortó la mano, derramó sangre sobre el demonio de oro, agradeciendo las cosechas y el dinero. Me asusté, no sabía qué pensar. Sentí que me estaban observando, así que huí hacia mi casa y quise contarle a mis padres, pero no pude en ese momento. Al otro día le conté a mi padre y él me dijo que olvidara todo lo que había visto, porque si no, nos podía pasar algo si contábamos lo que habíamos visto. Después de eso no seguí trabajando en aquel campo. Me quedé en casa asustado, pensando que esa figura vendría por mí, o tal vez esas personas